¿Alguna vez has sentido que no estás solo, aunque no haya nadie más en la habitación? ¿Has experimentado esa extraña sensación de ser observado mientras oras, lees la Biblia o simplemente descansas en tu casa? Tal vez lo has sentido en la noche, o justo cuando la casa queda en silencio. ¿Y si te dijera que esos momentos no son casuales? ¿Y si te dijera que hay espíritus que se infiltran en los hogares de los creyentes con un propósito claro: desgastarte espiritualmente, vigilarte silenciosamente y preparar tu caída sin que te des cuenta? Esta no es una historia de terror, no es superstición, ni es un cuento de miedo infantil. Es una realidad espiritual que muchos desconocen y que la Biblia revela de manera sorprendente. Hoy vas a descubrir algo que puede cambiar radicalmente la manera en que percibes lo que pasa dentro de tu casa, porque hay señales. Y si las ignoras, podrías estar dejando que el enemigo se acomode en tu vida sin oposición alguna. Este mensaje no es para generar temor, sino para abrir tus ojos espirituales. Muchos creyentes viven sus días sin saber que hay presencias que les vigilan, que estudian sus rutinas, que se ocultan en la oscuridad esperando un momento de debilidad. Espíritus que no necesariamente hacen ruido, pero que cargan el ambiente, que alteran la paz, que distorsionan el sueño, que provocan discusiones, enfermedades, confusión. ¿Te has preguntado por qué, de un tiempo para acá, tu casa ya no se siente como antes? ¿Por qué orar se ha vuelto más difícil? ¿Por qué sientes un peso sobre ti, incluso al dormir? Hay un secreto espiritual que muy pocos conocen. El enemigo no necesita poseerte para atacarte, solo necesita entrar a tu casa y observar. Estar presente. Hoy, el Espíritu Santo te mostrará 7 señales concretas de que hay un espíritu observándote. Y no solo eso, sino que también aprenderás cómo identificar su origen, cómo cerrar esas puertas y cómo recuperar tu autoridad espiritual sobre tu casa. Este video es más que información, es una advertencia divina. Si estás viendo esto, no es por casualidad. Es Dios hablándote con urgencia. Hay algo que necesitas saber. Hay un movimiento espiritual a tu alrededor que debes discernir. Y si te quedas hasta el final, puede que recibas la clave para liberar tu hogar, para proteger a tus hijos, para reconquistar el ambiente de paz que el enemigo te ha robado. Así que antes de que entremos en este estudio, quiero que declares tu fe públicamente. Escribe en los comentarios: paz en Cristo. Esa frase es una declaración espiritual de que estás reclamando tu casa para el Señor. Al comentar, estás sellando tu compromiso de mantener tu hogar bajo la cobertura del Espíritu Santo. Y además, cuando le das me gusta a este video, estás activando el algoritmo de YouTube para que más personas necesitadas escuchen esta advertencia espiritual. Tú puedes ser instrumento de salvación para otro hogar con solo un clic. Te felicito si ya lo hiciste. Estás participando activamente en la obra de Dios, llevando luz donde hay oscuridad. Muchos hermanos en la fe no tienen una iglesia cerca, y este canal se ha convertido en el apoyo espiritual de cientos de personas. Por eso te animo a suscribirte ahora mismo, a ser parte de esta comunidad que vigila y cuida su atmósfera espiritual. Estás siendo valiente al escuchar este mensaje, y quiero darte una razón más para quedarte hasta el final. La penúltima señal que veremos hoy podría ser justo la confirmación que has estado esperando. Algo que vives hace tiempo y nunca supiste cómo interpretar. Hoy te será revelado. Respira profundo. Apaga otras distracciones. Este no es un mensaje cualquiera. Este es un llamado a abrir los ojos espirituales. Porque cuando Dios te revela algo oculto, no es para que temas, sino para que tomes autoridad. Y hoy, el Espíritu Santo quiere darte autoridad sobre tu casa. ¿Estás listo para el viaje? Comenzamos ahora mismo. La primera señal es cambio repentino en la atmósfera de tu hogar. Hay momentos en los que entramos a nuestra propia casa y, sin que nadie nos diga nada, sentimos que algo ha cambiado.
No es una grieta en la pared, ni un ruido en el techo, ni siquiera un desorden evidente. Es algo invisible pero real. El aire parece más denso, el ambiente se ha tornado pesado, la paz se ha ido sin dejar aviso, y todo en ti grita, algo no está bien aquí. Esta es la primera señal de que un espíritu puede estar observándote, un cambio repentino en la atmósfera espiritual de tu hogar. No necesitas ser un profeta ni tener años de experiencia espiritual para sentirlo. El Espíritu Santo que habita en ti es sensible a lo que ocurre en el mundo invisible, y cuando algo extraño entra en tu casa, aunque no lo veas, tu espíritu lo percibe. ¿Te ha pasado que un día todo parece normal y al otro día hay discusiones sin sentido, opresión en el aire, desánimo sin causa o insomnio inexplicable? No lo ignores. Esa atmósfera puede ser una advertencia. La Biblia nos habla claramente de cómo las atmósferas espirituales afectan a las personas. En Marcos 5, cuando Jesús llega a la región de Gadara, inmediatamente se encuentra con un hombre poseído por una legión de demonios. Antes siquiera de hablar, ese hombre corre a Jesús y se postra. ¿Por qué? Porque la presencia de Jesús cambió la atmósfera del lugar. Donde antes reinaba el tormento, la oscuridad y la locura, ahora había una presencia de autoridad, paz y poder. El mundo espiritual reacciona a las atmósferas. Y si en tu hogar algo ha cambiado de forma negativa, puede ser que una presencia espiritual no enviada por Dios se haya infiltrado. Una casa ungida por la presencia del Espíritu Santo se siente diferente. Hay paz, hay descanso, hay armonía, incluso en medio de las pruebas. Pero cuando un espíritu contrario entra, trae división, cansancio, confusión, pensamientos opresivos y emociones negativas sin causa visible. Muchos no se dan cuenta de esto porque se han acostumbrado a vivir con esa atmósfera cargada, pero el cuerpo espiritual lo resiente. Y lo que es peor, el enemigo se esconde detrás de esa atmósfera para trabajar sin ser detectado. No debemos subestimar la atmósfera de nuestro hogar. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel desobedecía, la gloria de Dios se retiraba del campamento y entonces el lugar quedaba expuesto. Hoy, aunque no vemos físicamente la nube de gloria, sí podemos sentir cuando la cobertura espiritual ha sido afectada. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste paz plena en tu casa? ¿Hace cuánto no te sientes cómodo en tu propio cuarto? ¿Te sientes observado, inquieto o incluso incómodo al orar o leer la Biblia en ciertos espacios? Esto no es casualidad. El enemigo busca territorios. Así como Dios quiere habitar contigo, el enemigo también busca puertas para entrar y quedarse. A veces un objeto maldito, una práctica abierta al ocultismo, un pecado sin confesar o incluso una visita contaminada espiritualmente pueden ser las causas de esa atmósfera alterada. Pero Dios no te deja a oscuras. Él te muestra las señales para que puedas actuar con autoridad. La atmósfera de tu hogar debe ser un reflejo del cielo. Jesús dijo, «Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo». Mateo 6:10. Y eso incluye tu casa. Si en el cielo hay paz, gozo, santidad y luz, entonces esa debe ser la atmósfera que gobierne tu casa. Pero si lo que hay es miedo, peleas constantes, ansiedad, insomnio, enfermedades recurrentes y sentimientos de ser observado, entonces algo está interfiriendo. ¿Cómo puedes confrontar esto? Primero, reconociendo que hay una batalla espiritual real. No estás loco ni exagerando. Si percibes un cambio en la atmósfera, es porque Dios te está mostrando algo. Segundo, consagrando tu hogar de nuevo al Señor. Usa tu autoridad espiritual para orar en voz alta, reprender lo que no viene de Dios, ungir las puertas y ventanas con aceite y declarar que esa casa le pertenece a Cristo. Y tercero, haz una limpieza espiritual. Revisa qué cosas, personas o hábitos están trayendo contaminación. Lo que toleras en lo físico puede estar abriendo una puerta en lo espiritual. Recuerda, el Espíritu Santo también es sensible a las atmósferas.
Si el ambiente está cargado de pecado, idolatría o desobediencia, su presencia se entristece, pero si decides limpiar, consagrar y establecer un altar de adoración en tu hogar, la atmósfera cambiará. Y lo más importante, los espíritus que estaban observándote ya no podrán quedarse donde la gloria de Dios habita. Tú no estás solo. Dios está revelando esto hoy porque quiere restaurar la atmósfera espiritual de tu casa. La señal ya fue dada. Ahora te toca a ti actuar con fe, discernimiento y autoridad. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Y donde hay libertad, el enemigo no puede operar. La segunda señal es presencia emocional inexplicable. Hay momentos en que nos sentimos tristes sin motivo. Te levantas bien, pero a mitad del día una tristeza profunda invade tu alma. No sabes por qué. No ha pasado nada malo. Nadie te ha herido. No recibiste una mala noticia, pero aún así hay un peso en tu pecho que no se va. Una ansiedad que aparece de la nada. Un llanto que sube desde el corazón y que no puedes explicar. A veces lo atribuyes al cansancio o a una preocupación mínima, pero en el fondo sabes que eso no es normal, y no lo es. Porque una de las señales más sutiles de que hay un espíritu observándote en casa es la presencia de emociones extrañas y persistentes sin causa aparente. Estas emociones no tienen raíz racional, no están conectadas a eventos concretos, no nacen del pensamiento lógico, sino que parecen imponerse desde fuera. El enemigo, cuando tiene acceso espiritual a tu entorno, muchas veces no se manifiesta con ruidos ni visiones, sino con una invasión emocional. Su meta es hacerte pensar que la tristeza, la depresión o el vacío son tuyos, cuando en realidad son provocados por una atmósfera cargada y por la presencia de espíritus que observan, oprimen y contaminan. ¿Sabías que los demonios pueden transmitir tristeza, enojo, ira, lujuria o miedo? La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Nota cómo lo dice, espíritu de temor. El temor es una emoción, sí, pero también puede ser una entidad espiritual. Y así como el temor puede tomar forma espiritual, también lo pueden hacer otras emociones negativas. ¿Has sentido alguna vez que estás en paz, pero al entrar en un cuarto de tu casa sientes ansiedad inmediata? ¿Te ha pasado que después de visitar cierto lugar o hablar con cierta persona, vuelves a casa y comienzas a sentir enojo sin sentido o tristeza profunda? No lo ignores. Esa puede ser una señal de que algo te está observando y afectando desde el mundo espiritual. En 1 Samuel 16:14 se nos dice que el espíritu del Señor se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Este tormento no se manifestaba solo con pensamientos, sino también con emociones. Saúl caía en tristeza, en rabia, en inestabilidad emocional. Su entorno estaba bajo opresión y su espíritu era el canal de esa influencia. Lo mismo puede suceder en tu hogar si no estás alerta. Si hay un espíritu no invitado en tu casa, su primera estrategia no será tirarte objetos o moverte cosas, será atacar tu alma. Porque si logra manipular tus emociones, va a lograr abrir más puertas en tu vida espiritual. Muchos hogares hoy están en caos, no porque tengan un problema físico, sino porque hay espíritus operando en las emociones de quienes viven allí. Matrimonios que se aman, pero pelean sin motivo. Hijos que se aíslan sin explicación. Mujeres que lloran por las noches sin saber por qué. Hombres que sienten que la vida no tiene propósito sin razón aparente. Todo esto puede ser espiritual. Y si te acostumbras a vivir así, corres el riesgo de normalizar la opresión emocional como si fuera parte de tu personalidad, pero no lo es. No naciste para vivir bajo un peso emocional constante, naciste para ser libre. Es aquí donde el discernimiento espiritual se vuelve vital, porque si no lo tienes, comenzarás a tratar con medicina algo que es espiritual. Y aunque la ayuda médica y psicológica son valiosas, hay cosas que solo se resuelven con liberación espiritual. Si el origen del dolor
es un espíritu que habita en tu entorno. Entonces necesitas ejercer tu autoridad en Cristo para echar fuera lo que no viene de Dios. No se trata solo de pensar positivo o de tener ánimo. Se trata de romper ataduras invisibles que están manipulando tus emociones. ¿Has notado que hay ciertos días o ciertas horas en que la tristeza llega con más fuerza? ¿O que hay ciertos rincones de tu casa donde sientes más presión? ¿O que cuando oras o alabas, esa emoción desaparece, pero luego vuelve? Esos son indicadores. Esos son síntomas espirituales y son señales de que hay algo más presente contigo, algo que te está observando, absorbiendo energía, sembrando pensamientos, manipulando tus sentimientos. Pero no estás indefenso, porque aunque estos espíritus existen, el poder del Espíritu Santo es infinitamente superior. En Isaías 61:3, Dios promete cambiar el espíritu de luto por manto de alegría. Él puede reemplazar ese peso emocional con gozo verdadero, pero para eso necesitas cerrar las puertas por donde entró la opresión. Empieza por examinar tu casa. ¿Qué hay en tu entorno que puede estar contaminando? Música, series, imágenes, objetos traídos de viajes o regalos con carga espiritual. Todo lo que está en tu espacio afecta tu atmósfera. Luego, examina tus emociones. ¿Desde cuándo estás sintiendo lo que sientes? ¿Con qué lo asocias? ¿Qué cambió? Muchas veces la raíz está más cerca de lo que imaginas. Y después de ese análisis, ora con autoridad. Habla en voz alta. Declara que tus emociones pertenecen a Cristo. Declara que tu mente, tu alma y tu corazón están cubiertos por la sangre del Cordero. Ordena a todo espíritu observador, acusador o mentiroso que se aleje de tu vida y de tu casa en el nombre de Jesús. Dios no quiere que vivas emocionalmente esclavizado. Él te ha dado el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Si eso no es lo que domina tu interior, entonces necesitas restaurar la atmósfera espiritual de tu vida. No aceptes como normal vivir con tristeza o con miedo. Lo normal para un hijo de Dios es vivir en plenitud. Esta segunda señal no es tan visible como otras, pero es poderosa porque ataca lo más íntimo de tu ser, tus emociones. No ignores lo que sientes. No te acostumbres al vacío. Si hay emociones que te aplastan sin razón, tal vez no son tuyas. Tal vez algo te está observando. Y llegó la hora de echarlo fuera. La tercera señal es sueños perturbadores y revelaciones nocturnas. Hay algo sagrado en el sueño. Dormir no es simplemente una función biológica. Es un estado donde nuestra alma se vuelve más sensible a lo espiritual. Es en la noche cuando los profetas del Antiguo Testamento recibían visiones. Es en la noche cuando Dios hablaba a través de sueños, como con José, Daniel y otros. Pero también es en la noche cuando el enemigo intenta infiltrarse para sembrar temor, manipulación, confusión o incluso establecer pactos sin que te des cuenta. Si últimamente te estás despertando con pesadillas, si has tenido sueños perturbadores, recurrentes, confusos o que te dejan un peso emocional fuerte, eso no es casualidad. Es una señal de que hay algo espiritual sucediendo en tu entorno y puede estar ligado a una presencia que te observa. No todos los sueños son iguales. Algunos son reflejo de lo que hemos vivido en el día, pero otros, y tú lo sabes en tu interior, no vienen de ti. Son demasiado claros, demasiado intensos o demasiado oscuros. Te despiertas sudando, con miedo o incluso sin poder moverte por unos segundos, como si algo te sujetara. En algunos casos, has soñado con figuras oscuras, con presencias, con voces que te hablan o con sensaciones de estar siendo atacado. Hay quienes sienten que durante el sueño algo se sube sobre su pecho o que les respiran cerca del oído. Otros ven sombras o escuchan gritos en sueños tan vívidos que se sienten más reales que la vida despierta. Todo esto es espiritual y es una clara señal de que algo o alguien te está observando desde el mundo invisible. El enemigo sabe que en el sueño estás más vulnerable. No estás en control como cuando estás despierto. Por eso,
Los ataques espirituales muchas veces ocurren de noche. Job 4, 13, 16 describe algo impactante. En los pensamientos de las visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Esto no es ficción, es Biblia y es real. Una de las estrategias del mundo de las tinieblas es infiltrarse en los sueños para introducir miedo, confusión o incluso hacer pactos ocultos. Muchas personas tienen sueños donde comen, firman cosas, mantienen relaciones sexuales con personas o figuras extrañas, o son perseguidos por seres oscuros. Estos no son simplemente sueños perturbadores, son ataques espirituales diseñados para afectar tu vida emocional, física y espiritual. Comer en sueños, por ejemplo, puede simbolizar una contaminación espiritual. Firmar puede representar un pacto. Ser seducido puede indicar opresión sexual demoníaca. Y cuando estos sueños se repiten, cuando no desaparecen aunque ores, es porque la puerta sigue abierta. Y esa puerta muchas veces está en tu casa, en tu habitación, en tu mente. Un espíritu observador no solo mira, también interactúa. Observa tus debilidades, tus heridas no sanadas, tus temores, tus deseos ocultos. Luego, por medio de los sueños, busca manipularte para sembrar pensamientos que durante el día no te atreverías a tener. ¿Por qué crees que hay personas que sueñan con adulterio y luego no pueden quitarse esa imagen de la cabeza durante semanas? ¿O sueñan con suicidio y de pronto lo consideran como una opción real? No es casualidad, es espiritual. Y si lo ignoras, te debilitará. Los sueños son una puerta espiritual poderosa. Dios los usa, pero el enemigo también. ¿Cuál es la diferencia? La paz. Cuando un sueño viene de Dios, aunque sea fuerte, te deja con dirección, con claridad, con paz. Pero cuando viene del enemigo, deja confusión, miedo, agitación y cansancio. Si te levantas cada mañana sintiendo que no descansaste, si tienes más sueños negativos que positivos, si tu alma despierta más agotada que tu cuerpo, eso no es normal. Es una señal y no debes ignorarla. Tal vez te preguntas, ¿y por qué justo ahora estoy soñando tanto? Puede ser porque estás creciendo espiritualmente. A medida que te acercas a Dios, los ataques aumentan. O puede ser que sin saberlo has abierto una puerta en tu vida o en tu hogar. Una serie, una canción, una costumbre, una falta de oración. Y esa puerta ha permitido que un espíritu opresor entre y te observe. Ya no solo está alrededor, ahora se manifiesta en tus noches. Y si no actúas, esa opresión nocturna se convertirá en ataques diurnos, porque todo lo que no se reprende a tiempo, crece. Entonces, ¿qué hacer? Primero, examina tu entorno. ¿Qué hay en tu habitación? ¿Hay objetos con simbolismos extraños? ¿Libros, adornos, imágenes, talismanes? A veces, un simple objeto puede ser el canal que un espíritu usa para establecerse. Segundo, consagra tu habitación. Tu cuarto no debe ser un espacio neutral. Debe ser un altar, un lugar de presencia, no de tormento. Tercero, ora antes de dormir. No solo un Dios, gracias, sino una oración de guerra espiritual. Declara que tu sueño pertenece a Dios. Pide cobertura con la sangre de Cristo. Reprende todo espíritu de pesadilla, incubus, súcubus, confusión o manipulación. Habla en voz alta. Usa la palabra. Salmo 4:8 dice, «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». Tómalo como promesa, repítelo hasta que se grabe en tu alma. Y si en medio de un sueño te sientes atacado, no tengas miedo. Aunque tu boca no pueda moverse, tu espíritu puede clamar. He escuchado cientos de testimonios de personas que, en sueños, clamaron Jesús con el corazón y el ataque se detuvo de inmediato. El nombre de Jesús tiene poder, incluso en el mundo de los sueños. Querido hermano, querida hermana, tus noches no fueron diseñadas para ser campo de batalla del enemigo.
Fueron diseñadas para que descanses, para que Dios te hable, para que tu alma se renueve. Si esto no está ocurriendo, si tus sueños se han convertido en tormento, si sientes que algo te observa en la oscuridad, si te levantas asustado o emocionalmente oprimido, entonces es hora de cerrar la puerta. No lo tomes como algo menor. Lo que hoy parece un sueño, mañana puede convertirse en una fortaleza espiritual si no haces nada. Pero si te levantas, si limpias tu casa, si consagras tu mente y tomas autoridad en el nombre de Jesús, recuperarás la paz, el descanso y la comunión profunda con Dios. Tus sueños importan, tus noches son valiosas, y si algo los está invadiendo, hoy es el día de tomar el control espiritual. Porque quien observa en la oscuridad no tiene más poder que aquel que habita en la luz, y esa luz está dentro de ti. La cuarta señal es animales que reaccionan de forma inusual. Hay un principio espiritual que pocos conocen, pero que la Biblia y la experiencia de muchos creyentes respalda con fuerza. Los animales pueden percibir lo que nuestros ojos no ven. Ellos no razonan como nosotros, pero tienen una sensibilidad espiritual que los hace reaccionar ante presencias invisibles. Si tus mascotas, especialmente perros o gatos, comienzan a comportarse de forma extraña, sin explicación, si ladran hacia una esquina vacía, si se erizan, huyen de una habitación, gruñen a la oscuridad o se niegan a entrar a ciertos espacios, eso puede ser una advertencia silenciosa del mundo espiritual. La creación está viva y los animales fueron testigos desde el principio de la interacción entre lo visible y lo invisible. Cuando Jesús llegó a ciertos lugares, hasta los demonios clamaban. Si los demonios pueden reconocer a Jesús, también pueden ser reconocidos por las criaturas sensibles al mundo espiritual. Por eso, no subestimes lo que tu perro siente, lo que tu gato intuye, o cómo se comportan tus animales en determinadas horas del día o de la noche. ¿Te has dado cuenta de que hay momentos donde el silencio se vuelve pesado y justo en ese instante tu perro comienza a temblar sin razón? ¿Has visto a tu gato quedarse paralizado mirando un punto fijo como si algo o alguien estuviera allí? Hay personas que reportan cómo sus mascotas se esconden debajo de la cama o se rehúsan a entrar a una habitación donde antes estaban tranquilas. Y esto no sucede una sola vez, se repite, con patrones, con horarios y con intensidad creciente. No es paranoia, no es coincidencia, es espiritual. Recuerda que en el relato del Génesis fue una serpiente quien se convirtió en canal de comunicación para el enemigo. Los animales, aunque no son culpables, pueden ser testigos, señales o incluso vehículos que revelan un ambiente espiritual alterado. En el libro de Números, capítulo 22, vemos a la burra de Balaam detenerse ante un ángel que el profeta no podía ver. El animal se negó a avanzar, lo vio primero y hasta habló por intervención divina para proteger a su amo. Esto nos revela un principio poderoso. Cuando el mundo espiritual se activa, los animales muchas veces lo perciben antes que nosotros. Dios no nos quiere ignorantes ante las señales. Él permite que nuestras mascotas sean como centinelas espirituales que, aunque no hablen, nos alertan. Si tus animales están inquietos sin motivo, si miran con miedo un rincón de la casa, si duermen en lugares distintos buscando protección, si lloran o se inquietan en ciertos horarios, como entre las 3:00 y las 4:00 AM, horas conocidas en guerra espiritual como la hora del velo espiritual, entonces presta atención, no lo ignores, no lo expliques simplemente como comportamiento extraño. Pregunta, ¿hay algo más profundo ocurriendo aquí? Muchas veces, cuando se limpia espiritualmente un hogar, con oración, alabanza y renuncia a objetos contaminados, el comportamiento de los animales cambia. Donde había ansiedad, viene paz. Donde había miedo, vuelve la tranquilidad. Eso te demuestra que no eran cosas de ellos, sino que algo los estaba perturbando. Tu casa debe ser un refugio de paz, no solo para ti, sino también para todo lo que vive bajo tu techo.
Cuando los animales se inquietan sin razón, es como si el ambiente estuviera gritando lo que los ojos humanos no alcanzan a ver. Ahora bien, esto también debe llevarte a examinar tu atmósfera espiritual. ¿Has tenido discusiones fuertes en casa? ¿Hay objetos que no glorifican a Dios? ¿Has estado viendo, escuchando o practicando cosas que pudieran abrir puertas? El enemigo no necesita mucho espacio para colarse. A veces basta con una pequeña grieta, una serie violenta, un amuleto traído de un viaje, una música con mensajes contrarios al Espíritu Santo para que se establezca legalmente en tu hogar. Y cuando eso ocurre, los animales muchas veces son los primeros en reaccionar. Hay testimonios impactantes de creyentes que al eliminar objetos contaminados de sus casas, vieron cómo sus perros dejaron de temblar por las noches. O de gatos que comenzaron a dormir tranquilos después de años de comportamientos nocturnos extraños. Eso no es magia, es libertad espiritual. Y si lo mismo está ocurriendo contigo, es tiempo de orar, de consagrar tu hogar, de invitar al Espíritu Santo a gobernar cada rincón. Porque cuando el Espíritu Santo llena una casa, todo lo que está contaminado se incomoda, incluyendo a los espíritus que estaban escondidos. También quiero advertirte algo más profundo. No todo espíritu observador es pasivo. Algunos estudian, otros influyen. Y otros, más peligrosamente, buscan establecerse con dominio. Si detectas cambios en el comportamiento de tus animales junto con sueños perturbadores, cansancio extremo, discusiones constantes o pensamientos negativos persistentes, entonces no lo dudes. Hay una presencia que debes confrontar en oración. Usa la autoridad que tienes en Cristo. Ora en voz alta en tu casa. Declara que todo lo que respira en tu hogar será lleno de la paz de Dios. Salmos 91, 10, 11 dice: No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Repite esta promesa en cada habitación. Coloca alabanzas suaves durante el día. Limpia tu entorno de todo lo que no glorifique a Dios. Y observa, verás cómo tus animales se relajan, cómo vuelven a dormir en paz, cómo sus ojos ya no miran con miedo, sino con descanso. Porque cuando el Señor habita, hasta la creación reconoce su autoridad. Y recuerda, si ellos, que no tienen espíritu como nosotros, pueden percibir el mal y alertarnos, ¿cuánto más debemos estar atentos nosotros, que fuimos hechos a imagen de Dios? No ignores las señales. Escucha lo que tu casa está tratando de decirte y actúa. La quinta señal es aparición de sombras o figuras pasajeras. Esta señal es una de las más comunes y a la vez más perturbadoras para muchas personas. No se trata de ver algo claramente frente a ti, sino de una presencia fugaz que aparece solo por un instante, generalmente en el rabillo del ojo, como si algo hubiera pasado corriendo, como si una figura hubiera cruzado una habitación, como si una sombra hubiera estado observando, y desaparece en cuanto giras la cabeza. Muchos lo describen como una silueta oscura, sin rasgos, sin forma definida, que da la sensación de vigilancia o de intrusión. ¿Alguna vez has sentido que alguien pasó detrás de ti, pero cuando volteaste no había nadie? ¿Has tenido la impresión de que una figura te observaba desde una esquina oscura, solo para darte cuenta de que estás solo? Estos no son simples juegos de la mente. Hay experiencias que se repiten con tanta frecuencia y precisión que no pueden ser descartadas como imaginación. Son señales espirituales y, más concretamente, señales de que algo está tratando de operar desde las sombras dentro de tu espacio. Las Escrituras nos enseñan que hay un mundo espiritual invisible y que no estamos solos, aunque no podamos ver con los ojos naturales. Efesios 6:12 lo deja claro. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Qué nos dice eso?
que el mundo espiritual se mueve en lo oculto, en lo que no se percibe fácilmente. Es mejor orar y discernir en el espíritu que vivir en una falsa paz que es solo resignación. Hay hogares enteros que conviven con sombras desde hace años, porque nadie se ha levantado a hacer guerra espiritual, pero tú puedes romper ese ciclo hoy. ¿Has visto figuras moverse cuando no hay nadie? ¿Has notado que eso ocurre más en ciertas habitaciones o a ciertas horas? ¿Sucede después de alguna discusión fuerte, de una noche sin oración o luego de haber traído algo nuevo a casa? No es casualidad, todo tiene una raíz. Pero recuerda, Dios te ha dado ojos espirituales y también armas espirituales. No estás solo. Cuando detectas una sombra espiritual, no es para temer. Es para actuar, para cubrir tu casa, para cerrar toda puerta y para declarar que tu hogar pertenece a Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús, hay victoria en la sangre del Cordero y hay autoridad en la palabra viva. Si una sombra ha cruzado tu sala, tu habitación o tu cocina, es hora de poner orden espiritual. Entra con alabanza, con Biblia abierta, con fe firme. Declara que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque cuando la luz de Cristo entra, las tinieblas no pueden permanecer. La sexta señal es objetos que se mueven o se caen sin causa aparente. Una de las manifestaciones más inquietantes y también una de las más evidentes de la actividad espiritual en un hogar es cuando los objetos comienzan a moverse, a cambiar de lugar o incluso a caerse sin ninguna explicación lógica o natural. Esta señal puede parecer sacada de una película de terror, pero lo cierto es que muchísimas personas lo han experimentado en la vida real. Y si tú estás aquí leyendo esto, puede ser que también lo hayas vivido en carne propia. ¿Te ha pasado que dejas una cosa en un sitio y luego aparece en otro sin que nadie en casa haya tocado nada? ¿Has escuchado ruidos de algo cayendo? Vas a revisar y no hay nadie, pero encuentras un objeto en el suelo sin que haya motivo alguno. ¿Has sentido un pequeño empujón al pasar cerca de una silla o visto cómo una puerta se abre lentamente aunque no haya corriente de aire? Este tipo de cosas suelen ser señales claras de movimiento espiritual no autorizado dentro del hogar. La Biblia nos enseña que el mundo espiritual puede afectar el mundo físico. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, vemos cómo los ángeles y los demonios pueden interactuar con la materia. Cuando el ángel descendió y movió la piedra del sepulcro, Mateo 28:2, fue un acto espiritual que tuvo efecto en lo físico. De igual manera, cuando un espíritu impuro opera en una casa, puede causar perturbaciones en el entorno material. Y esto no es superstición, es una realidad espiritual que no debe ser ignorada. El enemigo, cuando encuentra brechas abiertas, no solamente observa desde lejos. Él actúa, se manifiesta, se expresa. A veces lo hace con sutileza para no ser detectado, pero otras veces lo hace con intención de sembrar miedo, confusión y desorden. El movimiento de objetos no es solo un truco espiritual. Es una manera de decir, estoy aquí y tengo acceso. Y si no se le confronta, ese acceso puede crecer y traer más opresión espiritual. Muchas veces estos movimientos ocurren a ciertas horas, en la madrugada, cuando la casa está en silencio, o después de discusiones fuertes, cuando el ambiente está cargado de tensión, o incluso tras realizar alguna práctica oculta, abrir una puerta espiritual sin querer o traer un objeto contaminado a casa. Lo que parece simplemente extraño, muchas veces, es una señal directa de que hay una presencia que quiere quedarse donde no fue invitada. Y es importante no confundir lo espiritual con lo natural. Claro, puede haber razones físicas para que algo se caiga, una vibración, una mala colocación. Pero cuando esto ocurre repetidamente, en distintos lugares, sin causa lógica, y especialmente si ocurre acompañado de otras señales, atmósfera pesada, sombras, insomnio, sueños perturbadores, entonces hay que abrir los ojos espirituales y discernir.
Dios no quiere que sus hijos vivan en casas invadidas por fuerzas que no le pertenecen a Él. En muchos hogares, los creyentes han dado testimonio de cómo ciertos objetos comenzaban a moverse misteriosamente. Cuadros que se caen de la pared, espejos que se quiebran solos, juguetes que se activan sin que nadie los toque, sillas que crujen como si alguien se sentara. En algunos casos, incluso se han escuchado pasos, golpes, arrastres. Todo esto tiene un objetivo: intimidar, sembrar miedo y ganar dominio. Porque cuando el enemigo logra instalar el miedo dentro del hogar, comienza a robar la paz, a atacar la fe, a debilitar la oración. Y si no se enfrenta, el ambiente espiritual de la casa se contamina cada vez más. En el libro de Marcos, capítulo 9, vemos un espíritu que atormentaba a un joven y lo arrojaba al fuego y al agua. Eso es movimiento físico causado por una fuerza espiritual. También en Hechos 19, los hijos de Esceva trataron de expulsar un demonio sin verdadera autoridad y fueron físicamente atacados. Los espíritus impuros no solo influyen en lo emocional o mental, también se manifiestan en lo visible, en lo físico, en lo tangible, y tu casa no es la excepción. Ahora bien, ¿qué hacer si notas que esto está ocurriendo en tu hogar? Primero, no lo ignores. Ignorar lo espiritual no lo cancela, solo lo fortalece. En segundo lugar, examina el origen. Pregúntate, ¿qué pudo haber abierto esta puerta? ¿Hay objetos en mi casa que no glorifican a Dios? ¿Entró algo que fue consagrado al ocultismo? ¿Hubo alguien que practicó brujería o invocaciones en este lugar antes de que yo llegara? ¿Alguien en la familia trajo imágenes, amuletos, estatuillas, juegos, libros o adornos que abren portales espirituales? No tengas miedo de hacer una limpieza espiritual radical. Revisa cada rincón de tu casa con discernimiento. Hay objetos que, aunque parezcan inocentes, son verdaderas llaves de entrada para lo espiritual. Una vez identificados, destrúyelos. No los regales, no los vendas. Deshazte de ellos en el nombre de Jesús. Luego, unge tu hogar. Declara que tu casa es territorio del Altísimo. Coloca pasajes bíblicos en las paredes. Ora en voz alta. Pon alabanzas. Rompe toda cadena espiritual con el poder de la sangre del Cordero. Recuerda lo que dice Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa declaración no es simbólica. Es una cobertura espiritual. Cuando tú determinas que tu casa es de Dios, los espíritus ajenos no tienen derecho a permanecer. Y si han estado moviendo cosas, cayendo objetos, causando perturbación, hoy se termina. Porque cuando el dueño verdadero llega, el intruso tiene que irse. Y Cristo es el único que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. No temas si algo se movió. No temas si algo cayó sin explicación. Teme solo a Dios y levántate en oración. Porque cuando una casa es limpiada espiritualmente, el enemigo no puede quedarse. No es su territorio, no tiene poder, no tiene legalidad. La sangre de Cristo lo desarma y tú, como hijo de Dios, puedes poner fin a toda actividad espiritual en tu entorno si actúas con fe, sabiduría y autoridad. La séptima señal es opresión espiritual durante la oración o lectura bíblica. Una de las formas más sutiles pero profundamente reveladoras de discernir que un espíritu está presente y observándote en tu hogar es cuando comienzas a experimentar una fuerte opresión espiritual justo en los momentos de mayor conexión con Dios, especialmente durante la oración o cuando decides abrir la Biblia. Esta opresión no siempre es física, aunque a veces también puede serlo, sino que se manifiesta principalmente como una barrera invisible, un cansancio súbito, distracción constante, desánimo, confusión mental o incluso un rechazo emocional inexplicable hacia lo sagrado. ¿Te ha pasado que estás bien durante el día, pero en el momento en que decides orar o leer la palabra, comienzas a sentir una pesadez en el ambiente?
o de pronto te sobreviene un sueño anormal, una inquietud interna, o pensamientos intrusivos que te alejan del enfoque espiritual. Esto no es casualidad. Estas interferencias no son naturales, son espirituales, y muchas veces indican que hay una presencia oscura que no quiere que tú te acerques a la luz. La opresión espiritual en los tiempos devocionales no es un simple desánimo personal, es un ataque dirigido. El enemigo sabe que cuando oras, cuando meditas en la palabra, cuando entras en la presencia de Dios, te fortificas, te llenas de luz, tomas autoridad y puedes limpiar tu casa espiritualmente. Por eso hará lo posible para distraerte, cansarte, confundirte o hacer que te rindas. Esa sensación de que algo te impide orar no es tu imaginación, es una evidencia de guerra espiritual. Muchos creyentes experimentan esta opresión como una pared invisible. Comienzan a orar y de repente las palabras no salen, los pensamientos se dispersan o el ambiente se vuelve tenso, frío, pesado. Algunos incluso reportan ruidos extraños, luces que titilan, aparatos que se apagan, sensaciones de escalofrío y una presencia que los observa mientras oran. Estas son señales claras de que el espíritu que está en la casa está intentando interferir con tu comunión con Dios. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, cuando tú oras, estás invadiendo el territorio del enemigo y él reacciona. Por eso, esa opresión que sientes no es porque estés haciendo algo mal, sino porque estás haciendo algo que incomoda al reino de las tinieblas. Uno de los síntomas más comunes de esta opresión es el cansancio espiritual súbito. Justo cuando decides buscar a Dios, sientes un sueño que no tenías antes, un desánimo que no proviene de ti. Es como si algo presionara tu mente y tu corazón para impedirte avanzar. Y muchas veces en medio de esa lucha abandonamos el momento de oración. Pensamos que no era el momento adecuado o que no estamos bien con Dios. Pero eso es exactamente lo que el enemigo quiere que creas, que estás desconectado, que estás débil, que mejor te detengas. Pero no es así. Al contrario, es cuando más debes perseverar. También puede manifestarse como una sensación de rechazo hacia la Biblia. Quizá te pasa que puedes ver videos, leer noticias, hablar durante horas, pero en el momento en que tomas la Biblia, tu mente se bloquea, pierdes interés, te distraes fácilmente o incluso sientes una presión emocional que te hace cerrar el libro. Esa resistencia espiritual no es natural, es un espíritu operando, porque el enemigo sabe que cada versículo que tú leas con fe es una espada que lo hiere. Y por eso él teme profundamente que te llenes de la palabra. Muchos hogares están bajo esta clase de influencia espiritual sin saberlo. Los miembros de la familia comienzan a distanciarse de Dios. Ya no oran juntos, ya no buscan el rostro del Señor. La Biblia se convierte en un adorno en la estantería. Pero no es simple descuido, es una opresión silenciosa, un velo espiritual que fue sembrado por una presencia maligna que quiere habitar y reinar en ese hogar. Y si no se discierne y se rompe, puede generar frialdad espiritual, incredulidad y hasta alejamiento de la fe. Ahora bien, ¿cómo confrontar esta señal? ¿Qué hacer si sientes esa opresión durante la oración? Primero, no te detengas. La opresión espiritual no se vence con abandono, se vence con resistencia y autoridad. La Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Esto no es solo una promesa, es una estrategia espiritual. Si tú resistes, él se va. Si tú persistes en medio de la opresión, el espíritu que te observa no podrá quedarse. Segundo, alza tu voz con autoridad espiritual. No ores de forma tímida cuando sientas que el ambiente se carga.
Declara con tu boca que tu casa es santificada por la sangre de Cristo, que ningún espíritu de oscuridad tiene permiso de operar en ese lugar. Lee la palabra en voz alta, cántale al Señor, declara salmos, pide al Espíritu Santo que llene cada habitación. Los espíritus de oscuridad no resisten una atmósfera llena de alabanza, oración y fuego del cielo. Tercero, fortalece tu vida espiritual cada día, aunque la opresión sea fuerte. El enemigo se cansa más rápido que un hijo de Dios determinado. Cada oración que haces, aunque te cueste, cada versículo que lees, aunque no entiendas todo, cada palabra que diriges al cielo, todo eso quiebra fortalezas invisibles. Y cada vez que lo haces, el espíritu que te observa pierde más y más fuerza. Y cuarto, unge tu hogar. Si experimentas estas señales, tiempo de actuar. Toma aceite, conságralo en oración y unge las puertas, las ventanas, las habitaciones. Declara que todo espíritu que no provenga del cielo debe salir. Hazlo con fe, hazlo en el nombre de Jesús, porque tu hogar no fue diseñado para ser un lugar de observación espiritual maligna, sino un altar vivo donde habita la presencia del Dios Altísimo. No temas a la opresión, no temas al espíritu que te observa. Él es el que debe temerte a ti cuando tú te levantas con fe. Hoy es el día de romper toda atadura espiritual. Hoy es el día de recuperar tu altar. Hoy es el día en que tu casa vuelve a ser territorio del Espíritu Santo. Has llegado al final de esta enseñanza y si algo arde en tu corazón ahora mismo, no lo ignores. No es casualidad, no es imaginación. Es el Espíritu Santo trayendo luz donde antes había sombras. Es Dios confirmándote que sí, tu hogar estaba siendo observado, pero también está siendo rescatado por el poder de su presencia. Quizás viviste durante años creyendo que todo era normal, que los sobresaltos nocturnos, las pesadillas, las discusiones constantes o la angustia en ciertas habitaciones eran cosas de la mente. Tal vez incluso llegaste a pensar que estabas exagerando o que era estrés. Pero ahora, al mirar atrás con ojos espirituales, comprendes que no todo lo que se siente en lo natural tiene origen natural. La guerra espiritual es real, y tu casa estaba en el campo de batalla. No te culpes si abriste alguna puerta sin saberlo. Todos, en algún momento, bajamos la guardia. Permitimos cosas en casa que parecen inofensivas. Adornos, programas, música, palabras, visitas, recuerdos, pequeños detalles que, sin darnos cuenta, fueron abriendo grietas por donde lo espiritual contrario comenzó a infiltrarse. Pero la buena noticia es que cuando la luz llega, las tinieblas no resisten. Cuando el Señor entra, lo impuro debe salir. Cuando tú tomas autoridad, el enemigo pierde el control. Ahora es tu turno. No basta con haber escuchado, no basta con haber entendido. Lo que viene a continuación es lo más importante, la acción espiritual concreta. Dios ya te habló. Ahora tú debes responder. Haz un compromiso. Declara con tu boca: Señor, desde hoy mi casa será territorio santo. Yo cierro toda puerta que sin querer abrí. Yo renuncio a toda atmósfera que no viene de ti. Yo levanto un altar de oración y adoración en este lugar. Declaro que mi hogar será conocido por tu paz, tu presencia y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Al hacer esa oración, el cielo te escucha. Y más aún, los espíritus que observaban tiemblan, porque no pueden contra una persona que se levanta en fe. No pueden resistir una casa donde se adora al Rey. No pueden operar donde hay limpieza, consagración y vigilancia espiritual. Y aquí va mi palabra pastoral para ti. No te detengas, no lo hagas una sola vez. Haz de esta limpieza un estilo de vida. Vigila lo que entra a tu hogar, lo que miras, lo que escuchas, lo que permites. Cada decisión, por pequeña que parezca, suma o resta en el mundo espiritual. Comienza a declarar cada día: mi casa le pertenece al Señor. Mi casa no es un lugar para ser observado, es un lugar para ser habitado por Dios. Y cuando lo digas, dilo con convicción, porque cuando tú te alineas con el cielo,
toda tu casa comienza a alinearse también. Incluso aquellos miembros de tu familia que hoy no creen, comenzarán a sentir algo distinto, porque cuando la atmósfera espiritual cambia, todo cambia. Si este mensaje te abrió los ojos, compártelo. No lo guardes solo para ti. Hay miles de personas viviendo lo mismo, en silencio, con miedo, sin saber a quién acudir. Tú puedes ser la voz que les muestre la verdad. Comparte esta enseñanza con alguien que lo necesite y sé instrumento de restauración en otros hogares. Y si sentiste que esta palabra habló directamente a tu corazón, quiero invitarte a que escribas ahí donde estás. Hoy cierro toda puerta espiritual en mi casa. Jesús habita aquí. Esa declaración escrita es un acto de fe. Es como poner una señal en el mundo espiritual. Es como decir, mi casa tiene dueño y no es el enemigo. Es Cristo. Recuerda siempre esto. No estás solo. Dios pelea por ti. Él pelea por tu casa. Él pelea por tu descanso. Y cuando tú te alineas con Él, el enemigo no tiene más poder. Te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro cielos abiertos sobre tu casa. Declaro que la paz de Dios será tu atmósfera, que el gozo de su presencia invadirá cada habitación, y que los ojos del enemigo quedarán cegados, porque ya no tienen derecho a mirar donde reina la luz de Cristo. Hasta aquí esta enseñanza, pero lo más importante empieza ahora, en tu casa, en tu intimidad, en tu oración. Hoy termina la vigilancia espiritual maligna. Hoy comienza la presencia gloriosa de Dios en tu hogar, paz en tu corazón, fuego en tu altar y gloria en tu casa. Nos vemos en el próximo mensaje.